práctico 5 de ecuaciones diferenciales, o no tienen ninguna duda. Vamos a empezar con lo de la clase de hoy. No es larga. Los métodos de interpolación. ¿Qué significan métodos de interpolación? Y esto quiero que lo registren bien. Cuando yo tengo datos experimentales, datos tabulares en una tabla, supónganse temperaturas tomadas a distintos horarios. O la germinación de una planta tomadas en distintos días. Y yo esos son datos tabulares, yo no conozco la función que las representa ni nada. Solo conozco el valor, supónganse, si es temperatura y tiempo, la hora y la temperatura. ¿Sí? Entonces, son datos que no tienen una función. Yo sí los puedo representar por una función, pero yo no la conozco. ¿Está bien? Porque son datos que obtuve de tomar una medición y los tengo en una tabla. Por algún motivo, yo necesito conocer un valor intermedio que no está tomado, que no ha sido medido. Entonces, en ese caso, cuando yo quiero un valor intermedio, un valor dentro del rango de medición, utilizo los polinomios de interpolación. Y cuando hablo de polinomios, recuerden que un polinomio puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, hasta grado n. Un polinomio de grado n tiene esta forma que dice acá, f de x. Si es un polinomio de grado n, he necesitado n más un punto para poder obtenerlo. Una recta es un polinomio de grado 1. Para yo poder obtener una recta necesito 2 puntos. Y hay una única recta que pasa por 2 puntos. Si yo quiero una parábola, la parábola es un polinomio de grado 2. Necesito 3 puntos. Y hay una única parábola que pasa por los 3 puntos. Quiere decir que si yo tengo un polinomio de grado n como el que tengo acá, hay un único polinomio que pasa por los n más 1 puntos. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos polinomios o métodos de polinomio de interpolación. Nosotros vamos a ver 2 métodos, pero hay muchísimos más. Pero los métodos son distintos. El resultado siempre va a ser el mismo, porque hay un único polinomio. Si yo quiero un valor intermedio de un rango de mediciones tomadas experimentalmente y utilizo un polinomio, no importa qué tipo de polinomio utilice, o sea, qué método, con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? El resultado tiene que ser el mismo. Puede variar en las cifras decimales si yo he redondeado distinto, por una cuestión de error de redondeo. Pero al ser un único polinomio que une una determinada cantidad de puntos, si yo voy a usar un polinomio de grado 4, hay un único polinomio de grado 4 que une a 5 puntos. Entonces, no importa el método de interpolación que utilice, el resultado que debo obtener es el mismo. No sé si eso está claro para ustedes o no. Chicos. Sí, profe. Sí, profe, está claro. Bien, eso es fundamental. Fíjense, nosotros el primer método que vemos es el de polinomio de interpolación con diferencias divididas de Newton. Su forma general es la que tenemos acá. Cuando yo pongo f sub n, eso significa que es el polinomio de grado n. ¿Está bien? Que yo voy a utilizar, o sea que tengo que tener n más un punto. Esa es otra cosa, de acuerdo a la cantidad de datos experimentales que yo tengo. Si yo tengo una tabla con 8 valores, yo no puedo aplicar un polinomio de interpolación de grado 8. ¿Lo ven o no? Porque si yo tengo 8 datos, un polinomio de interpolación de grado 8
significa 9 puntos. Entonces, yo si tengo 8 valores en una tabla, yo puedo llegar, para calcular un valor intermedio, a un polinomio de interpolación hasta grado 7. ¿Está bien? Lo van a ver, y eso para que no se confundan, cuando hablamos de los polinomios de interpolación, ustedes fíjense que ahí dice orden. Sí, los polinomios se llaman de orden 1, de orden 2, pero asócienlo que es grado. El de orden 1 es un polinomio, es una recta, por lo tanto es un polinomio de grado 1, ¿sí? Si es una parábola, es un polinomio de grado 2, aunque se le llame de orden al método. Pero estamos hablando, los polinomios tienen grado. Grado 1, grado 2, grado 8. Solo que cuando aplicamos los métodos de polinomios de interpolación, se les dice el orden, de acuerdo al grado del que yo quiera aplicar y de acuerdo a la cantidad de puntos que tenga y que yo pueda unir. Mi forma general con las diferencias divididas de Newton es esta forma. F sub n significa, bueno, de orden n. Es un polinomio de grado n, donde tengo coeficientes, un coeficiente b sub 0, un coeficiente b sub 1 asociado a los puntos x. Ese x que ustedes ven es el valor intermedio que yo busco. Si yo no buscara un valor intermedio y quisiera representarlo por una función al conjunto de datos, este x sería genérico. Mi x0, mi x1, todos esos sí los tendría que obtener y sacar de mi tabla, pero el x sería genérico. Ahora, como yo en general a esto lo voy a usar para buscar un valor intermedio, este x va a ser el valor que yo busco, que tiene que estar dentro del rango de las mediciones, no fuera, sino dentro del rango que yo tengo las mediciones. Y son siempre para datos experimentales. Si yo, fíjense cómo es, b sub 0, el coeficiente b sub 0 va a ser siempre el valor que yo haya tomado como x0, el valor que tenga de la función. Si es tiempo y temperatura, temperatura sería mi función. Entonces sería, si yo quiero, he tomado x0 a las 8 de la mañana, el valor que tengo a las 8 de la mañana es la temperatura, este f de x0, que tengo a las 8 de la mañana. ¿Sí? Y ya vamos a ver cómo elegimos los puntos de acuerdo al valor que yo quiero. B sub 1 dice f y acá está entre corchetes. Cuando ustedes vean una función con corchetes, así, no entre paréntesis, esto significa diferencias divididas. Significa la diferencia dividida de los puntos x1 y x0. Y por eso que se define como f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. El coeficiente b sub 2 ya son 3 puntos. Es la diferencia dividida de los puntos x2, x1, x0. Perdón. Fíjense que eso significa que va a ser las diferencias divididas de f de x2 y x1 menos la diferencia dividida de x1, x0. Y siempre se restan el primer punto en el denominador y el último punto. Por eso acá es x2 menos x0. Cada una de estas va a ser una diferencia dividida, que la tenemos definida acá. Si es f de, entre corchetes, x2, x1, va a ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Menos la diferencia dividida de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Todo eso sobre x2 menos x0. Lo mismo pasa, pero ahora para b sub n, así. Fíjense que van a ser diferencias divididas entre xn y x0. Por lo tanto, la primera diferencia va a ser entre xn y x1 menos la diferencia entre xn menos 1, x0. Todo sobre primer punto xn, último punto x0. Cada uno de estos términos
van a seguir siendo diferencias divididas, o sea que acá voy a tener que hacer la diferencia dividida entre xn y x, en vez de x1 va a ser, qué sé yo, no sé, acá sería x1, acá x0, va a ser xn menos 1, supóngase x2, ¿sí? Y va a ser la de xn menos 1 menos x1. Y así sucesivamente las diferencias divididas. A nosotros vamos a trabajar con los polinomios de interpolación de primero y segundo orden. Cuando vayamos al polinomio de interpolación de primer orden, fíjense, el polinomio de interpolación de primer orden terminaría acá, en este sumando. ¿Por qué? Porque es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta y una única recta que une a dos puntos, es decir, que necesito dos puntos. Si hay interpolación lineal, este n pasa a ser 1, o sea que va a ser f sub 1 de x, que es igual a f de x0 por x menos x0 con esta diferencia dividida. Si yo la reemplazo por la fórmula, su forma general, con que yo encontraría un valor intermedio con polinomios de orden 1, es esta. Es decir, que yo, un valor intermedio, voy a necesitar dos puntos. Pero hay que ver el error. Recuerden ustedes que nosotros siempre lo que queremos es cometer el menor error. Nosotros no conocemos la función, conocemos datos tabulares. Pero ¿cómo sería? Fíjense, si esta fuera la función real de los datos tabulares, y yo conozco, porque lo obtuve experimentalmente, al valor de f de x0 y al valor de f de x1, y quiero saber un valor intermedio que está dentro de este rango, quiero saber el valor de x, fíjense, el valor real está acá, arriba, en la curva verde. Y yo cuando uso un polinomio de interpolación de primer orden, es decir, una recta, yo a estos dos puntos los uno por una recta. Entonces, el valor que yo obtengo es esto. La diferencia, esta distancia vertical que hay, es grande. Y ese es el error que estoy cometiendo. Ahora, fíjense algo. Cuanto más próximos fueran estos valores, ¿sí?, al valor que yo deseo, si es que se conocen el x0 y x1, porque recuerden que son experimentales, si fueran más próximos, ¿sí?, al valor de x, la recta estaría más acá arriba, o sea que el error sería menor. No sé si ven eso. Cuanto más próximo estén los valores que yo use para obtener el valor que estoy buscando, menor error voy a cometer. Por supuesto que cuanto mayor sea el orden del polinomio de interpolación, es menor el error que se comete. Vamos a obtener a partir de esta gráfica la misma fórmula que hemos obtenido antes para obtener con diferencias divididas, ¿sí?, de primer orden el valor f sub 1 de x, es decir, este valor. Fíjense que acá tengo un triángulo grande y tengo un triángulo chico semejante. Por semejanza de triángulo, ¿qué tengo? Esta distancia, f de x1 menos f de x0, ¿está bien?, es a esta distancia grande, es a x1 menos x0, que es lo que tengo acá, es igual a f sub 1 de x menos f de x0, esta distancia es como esta distancia, x menos x0. Es esta proporción. Nosotros lo que buscamos es este valor, f sub 1 de x. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, paso el denominador multiplicando. Y este término sumando. Y es lo que obtengo acá. Y es lo que había obtenido yo de la fórmula general. O sea que de una semejanza de triángulos de acá, obtengo exactamente la misma forma. Esta diferencia que yo tengo acá representa, porque fíjense, esta es la ecuación de una recta.
la ordenada al origen. ¿Y qué es esto? Esto es la pendiente de la recta, obtenida a través de una diferencia dividida, obtenida a través de una recta secante. Ahora, la interpolación cuadrática obtenida desde la fórmula general, ¿qué va a ser? Va a ser un término más. Hasta acá llega el término lineal. Entonces se agrega este. Piensen que la interpolación cuadrática, que yo la tengo acá, indicada con f sub 2, une 3 puntos. Y es una única parábola que une a 3 puntos. O sea que aquí, si yo aplico interpolación cuadrática, necesito 3 puntos. B sub 0 va a ser el valor que yo tenga para el punto x0. B1, ya lo hemos visto, es la diferencia dividida. Y B2 es la diferencia dividida entre estos 3 puntos, x2, x1, x0. Por eso en el denominador va primero menos último, x2 menos x0. Y en el numerador va la diferencia de las diferencias divididas, valga la redundancia. O sea, f de x2, x1, menos f de x1, x0. Desarrollo cada una de estas diferencias divididas y mi factor b sub 2 es este. Cada uno de estos factores los reemplazo acá y obtengo la fórmula, ¿sí?, grandota para obtener un valor intermedio uniendo 3 puntos. Así como B1, que era la diferencia dividida esta, es la pendiente de la recta, B2 es el factor cuadrático que introduce la curvatura. Fíjense si nosotros conociéramos la función que representa esos datos tabulares, que es la amarilla. Yo quiero este valor, el que está en puntito rojo. Yo uso 3 puntos de la curva. Los uno por una parábola que es esta verde. Este es el valor que yo obtengo aproximado. Fíjense que el valor verdadero está muy cerquita. O sea que ya cometo menos error. Por eso les digo, cuanto mayor sea el orden del polinomio de interpolación y que ustedes, lo usan mucho en la parte laboral, en los ingenios, en las citrícolas, lo que es esto, se utiliza los polinomios de interpolación muchísimo. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de datos, si los datos les dan, siempre utilicen entre polinomios de interpolación de orden 6 al 8 y les va a dar una muy buena precisión de los valores que quieran obtener intermedios. ¿Hay preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Fíjense algo. Y yo les quiero aclarar esto. El TP7 les pide, les dan estos datos tabulares. Esta tablita. Hay 4 datos. Quiere decir que si hay 4 datos, yo puedo llegar a trabajar hasta un polinomio de interpolación de orden 3. ¿Por qué? Porque va a unir 4 puntos. Recuerden que siempre es un punto más del orden. Me pide que calcule, porque solo vamos a trabajar con lineal y cuadrática, y yo obtenga los valores intermedios. Fíjense que el 1 está dentro de este rango de medición. Mi rango de medición es 0, 2,3. Que obtenga el valor 1 y f de 2, que están dentro de este. Yo voy a usar estos datos. Por única vez, y eso quiero que les queden claro, estos datos sí representan una función que ahora va a aparecer. ¿Pero por qué? Por una cuestión didáctica, para que ustedes vean el error, la diferencia entre el valor verdadero y el valor que obtengo con el polinomio de interpolación. Porque lo que quiero que tengan en cuenta, que si yo conozco la función, no me voy a poner a obtener un valor intermedio a través de los polinomios de interpolación. Uso la función y la calculadora y obtengo el valor de la función en el punto que yo deseo.
¿Está claro eso? Yo nunca voy a conocer la función porque son datos experimentales, mediciones tomadas. Pueden ser mediciones económicas, mediciones agrícolas, mediciones químicas, atmosféricas, lo que sea. Mediciones. Entonces yo nunca voy a conocer la función. Sí puedo buscar una función que represente esos datos, pero yo no la conozco de antemano. Si la conociera, aprieto el botoncito, la calculo con la calculadora. ¿Mm? Por una cuestión didáctica, este conjunto de datos representa una función seno. Fíjense que yo no me voy a poner a calcular polinomios de interpolación cuando puedo en la calculadora poner seno de 1 o seno de 2. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Entonces, yo voy a empezar a aplicar una función lineal para obtener f de 1. Voy a usar la tabla. Y voy a comparar con el valor de la calculadora, a ver si me conviene o no la interpolación lineal. La interpolación lineal tiene esta forma. Necesito 2 puntos. Si yo quiero f de 1, 1 está dentro de este rango. Yo les dije, para cometer el menor error posible se deben usar los puntos más próximos al valor que yo deseo. Si el valor que yo quiero es f de 1, es decir, x igual a 1, ¿qué puntos usarían, chicos? ¿Cuáles son los más próximos a 1? 0,7 0,7 y 1,5. Perfecto. Entonces, mi x0 es 0,7. Y mi x1 es 1,5. ¿Por qué? Porque el valor que yo busco es f de 1. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que yo busque, va a ser x0 y va a ser x1. Entonces, yo ya me estoy diciendo, bueno, voy a cometer el menor error posible. Indico con f sub 1 de 1 porque es lo que yo estoy buscando. Polinomio de interpolación lineal. Y reemplazo. x0 es 0,7, por eso es f de 0,7. x1 f de 1,5 menos f de 0,7 sobre 1,5 menos 0,7. ¿Qué valor busco yo? 1. Por eso es que pongo donde dice x, 1. Menos x0, que para mí es 0,7. Los valores de la función los saco de la tabla. F de 0,7 acá dice que es 0,64, por eso escribo eso. F de 1,5 dice que es 0,99, por eso escribo eso. Hago todo el cálculo y me sale este valor. 0,77,125. Apretando el botoncito en la calculadora, me sale esto. ¿Qué significa? Que hay bastante error. Hay bastante diferencia, ¿sí? Con el valor verdadero. O sea que la interpolación lineal no es tan buena, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tomo la interpolación cuadrática? Para el mismo valor, la interpolación cuadrática, fíjense, tiene toda esta forma, donde b sub 0, b sub 1 y b sub 2 es esto. ¿Qué debo elegir yo? 3 puntos ahora. 3 puntos los más próximos a 1. ¿Cuáles serían los 3 puntos más próximos a 1? ¿Qué les parece? Tendríamos que tomar el 2,3 también. ¿Cuál? Ah, fíjate que vos estás buscando de 1. Vos tenés estos 4 puntos. Los 3 más próximos a 1. Los X que yo tengo son estos. ¿Cuáles son los 3 puntos más próximos a 1? Los 3 primeros. Los 3 primeros. 2,3 hay una distancia de 1,3. En cambio, desde 0 hay una distancia de 1.
Entonces, ahora, ¿qué va a ser? X0 va a ser 0. X1 va a ser 0,7 y X2 va a ser 1,5. Entonces, esos son los valores que yo tomo para poder empezar a trabajar con las fórmulas. O sea, lo importante es saber seleccionar los puntos. Entonces, lo que hago teniendo los puntos es calcular. Fíjense, para el primero era 0 y para f de 0, seno de 0 era 0. Calculo b sub 1 con esta fórmula, calculo b sub 2, que es todo este chorizo, me sale negativo. Los reemplazo a cada uno de los factores y donde dice x, yo los reemplazo por el valor que estoy buscando, que es 1. X0 es 0 y X1 es 0,7. Fíjense la diferencia. Me sale más próxima, o sea que ya estoy más próximo al 0,84, que era el valor que cuando yo apretaba el botoncito en la calculadora. O sea que la interpolación cuadrática ya estoy más próximo. Imagínense una interpolación cúbica, ¿sí? Por eso les digo, siempre si les dan la cantidad de datos entre 6 y 8 polinomios de interpolación, ¿sí? El otro valor que me pedían es el f de 2. F de 2. Fíjense, ¿cuáles hubieran sido los valores más próximos? 1,5 y 2,3. Serían los valores más próximos, porque fíjense, los valores más próximos a 2 es 1,5 y 2,3. Para la parte lineal necesito 2 puntos. Los otros están más lejos. ¿Está bien? Entonces, perdone. Bueno. Entonces tomo el punto 1,5 y el punto 2,3. Los calculo, los reemplazo. Voy calculando acá, saco de la tabla los valores, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Obtengo 0,83. Miren, en la calculadora, el valor de seno de 2 es 0,91 aproximado. O sea que hay bastante diferencia. ¿Qué pasaría para obtener f sub 2 de 2, o sea, con la cuadrática? Yo tengo toda la fórmula. Ahí, ¿cuáles serían los tres más próximos? Los tres más próximos serían 0,7, 1,5 y 2,3. ¿Se dan cuenta que de acuerdo al valor que yo busque, ¿está bien? De acuerdo al valor que yo busque, chicos, es el valor de X0, de X1 y de X2. No siempre son los mismos. O sea, como yo acá estoy buscando los valores más próximos a 2, por eso me toca 0,7, 1,5 y 2,3. Calculo cada uno de estos factores, B0, B1, B2, obtengo, el B2 me sale negativo y fíjense lo cerca que estoy. Acá es 0,91, acá es 0,90, redondeando. O sea que cuadráticamente ya cometo menos errores. ¿Cuál es el problema de las diferencias divididas? Antes de eso. Y esto me tienen que contestar ustedes. Fíjense el problema 2. El problema 2 pide lo mismo, una recta y una parábola, que es otra manera de decir interpolación lineal, interpolación cuadrática, o interpolación de primer orden, interpolación de segundo orden. Me dice que encuentre la recta y la parábola de interpolación con diferencias de vida de Newton para este conjunto de datos. Primero debo calcular f de 2. Para f de 2, en el caso lineal, ¿qué valores tomaría? ¿Cuáles serían los dos valores más próximos a 2? 0 y 3. 0 y 3. ¿Es la única opción?
¿Están todos de acuerdo? Menos 1 y 3, ¿no? Y entre menos 1 y 2, ¿cuántos valores hay? Hay 3 puntos. Las distancias tienen que ser las menores. Está perfecto Pues entre, Z de 3 y 4. entre 3 y 4. No necesariamente tiene que estar en el medio. Yo perfectamente puedo usar también 3 y 4. Me va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? La distancia entre 2 y 3 es 1. La distancia entre 2 y 4 es 2. La distancia entre 0 y 2 es 2. O sea que los dos puntos más próximos pueden ser 0, 3 o 3 y 4. ¿Sí? Es lo mismo. Y para el caso cuadrático, para obtener f de 2, Cero, 2 y 4 podría ser. como, no, 2 no, 3 y 4. 0, 0, 3 3 y y 4. 4. Está claro para todos, son los 3 puntos más próximos. Y para f de 5,5, para el caso lineal, No se puede porque dijo que tenía que estar dentro del intervalo de los datos que nos da. perfecto, no se puede. ¿Por qué? Porque eso necesitaría polinomios de extrapolación, que no los ven. Nosotros estamos viendo de interpolación dentro, no fuera. ¿Está bien? Entonces, f de 5,5 no se lo puede calcular, porque mi rango de datos está dado entre menos 1 y 5. Y acá no conozco la función. Yo no sé, son datos tabulares. ¿Está bien? Bueno, y ahí está aclarado que f de 5,5 no se puede calcular porque está fuera del rango de los datos. ¿Cuál es el problema que tienen las diferencias divididas en Newton? Ustedes piensan que todo esto lo programan. Para encontrar valores intermedios, a ustedes los contratan y le dicen, bueno, ingenio, necesitan de la caldera, saber las temperaturas y a la vez quieren, como las temperaturas las miden en determinados horarios, y quieren un programa que calcule valores intermedios. Es una cuestión de decisión. Las diferencias divididas en general complica para programar. Entonces, hay otros polinomios de interpolación que son los de Lagrange. Los de Lagrange lo único que hacen es expresar de otra manera a las diferencias divididas en Newton. Pero vuelvo a repetir, hay un único polinomio, por lo tanto los resultados deben ser los mismos. Solo en las cifras tal vez decimales, así puede ser, porque yo redondeé distinto. Pero tienen que ser los mismos resultados. Entonces, Lagrange es una reformulación, porque en general a muchos les gusta o prefieren programar productos y no diferencias divididas. Y Lagrange es una productoria, una suma de productos. La forma general que tiene Lagrange es, acá significa polinomio de orden n de interpolación. Si es de n, un n más un punto, por eso es la suma desde igual a 0 hasta n, porque serían de 0 hasta n, n más un punto, de un factor L sub i de x por f de x sub i. Este factor L sub i de x, a los que no sepan, esto es un símbolo pi mayúscula. Este símbolo pi mayúscula significa producto, productoria. Así como este símbolo de acá arriba significa suma, el símbolo pi mayúscula significa productoria. Entonces, va a ser una suma de productos. Este factor L sub i de x se define como la productoria de j igual a 0 hasta n, con j distinto de esto, del factor que estoy buscando, de i, de x menos x sub j sobre x sub i menos x sub j. Esta es la forma general. Nosotros trabajamos con la lineal y con la cuadrática. Entonces, vamos a obtener la lineal. ¿Qué sería? Fíjense la lineal. Yo reemplazo n por 1. Entonces tengo f sub 1 de x
va a ser de igual a 0 hasta 1 la suma. Para i igual a 0, ¿qué voy a tener? L sub 0 de x por f de x0, que es lo que tengo acá. Más, para i1, que es el último, va a ser L sub 1 de x por f de x1, que es este otro término. Yo tengo que buscar el factor L0 y L1. La forma general es esta. Yo acá n vale 1, porque estamos en el caso lineal. Entonces, va a ser L0 de x, va a ser la productoria de j igual a 0 hasta 1, con j distinto a quién, a este valor, distinto a 0. De x menos x sub j sobre lo que yo estoy buscando, x0 menos x sub j. Esta es una productoria que podría tomar 0 y 1, pero me está diciendo usted no puede tomar el 0, o sea que solo puedo tomar el 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos x sub 1 sobre x0 menos x1. Este factor voy y lo reemplazo donde dice L0. Voy a obtener L1. L1, por la definición, es productoria de j igual a 0 hasta 1, con j ahora distinto de 1, de este valor que estoy obteniendo. De x menos x sub j sobre x1 menos x sub j. En este caso, solo puede tomar j el valor 0. Entonces, por eso me queda x menos x sub 0 sobre x1 menos x0. Este factor lo reemplazo donde dice L sub 1. Reemplazado me queda esta forma. Ahora, esta es la forma general de un polinomio de interpolación de primer orden de Lagrange, que yo les dije que era una reformulación de las diferencias divididas de Newton. Veamos si es verdad. Para eso recordemos lo que recién hemos usado. Las diferencias divididas de Newton, las de primer orden, tienen esta forma. Porque recuerden que la diferencia dividida yo la puedo expresar así, o así como la tengo acá abajo. De esta manera, por una cuestión de conveniencia, yo las voy a separar en términos como f de x1 sobre x1 menos x0, y acá voy a sacar factor común en el denominador menos. Entonces, menos con este menos se me va a hacer más, y acá me va a quedar al revés. x0 va a quedar positivo y x1 negativo. Y arriba el f de x0. Esta, o sea, esto que es la diferencia dividida, que es separado en una suma de dos fracciones, voy y las reemplazo en la fórmula. ¿Sí? En la fórmula de las diferencias divididas. O sea que tengo que f sub 1 de x es f de x0 más. Fíjense, el primer término de esta diferencia por x menos x0, que es lo que tengo acá. Más segundo término por x menos x0, que es lo que tengo acá. El segundo término no lo vamos a tocar, chicos. Lo vamos a dejar. Lo que vamos a sacar denominador común es lo que tiene en común f de x0. Fíjense, al primero y tercer término, el denominador común es x0 menos x1. Entonces, yo digo x0 por f de x0, que es lo que tengo acá, menos x1 por f de x0, más x por f de x0 menos x0 por f de x0. Todo sobre este denominador común, más este término que no lo he tocado, el segundo término. Si ustedes miran acá, yo tengo x0 f de x0 positivo y tengo x0 f de x0 negativo. O sea que se simplifica. Entonces, ¿qué me queda acá? Me quedan estos dos términos. ¿Y cómo los expreso?
Fíjense que el f de x0 es común, lo saco factor común y me queda x menos x1 sobre este denominador x0 menos x1 por f de x0 más todo este término. Y es lo que recién obtuvimos como Lagrange, a partir de esa fórmula general. O sea, que yo puedo obtener desde las diferencias divididas de Newton, llegar a Lagrange. Por eso les decía que es una reformulación. Obtengamos ahora la interpolación cuadrática de Lagrange. Si es cuadrática, es de segundo orden. ¿Qué significa? Que necesito 3 puntos y que n vale 2. O sea que voy a tener f sub 2 de x. Y va a ser, el primer valor va a ser 0. L sub 0 de x por f de x0. Primer término. Segundo valor va a ser 1. Entonces va a ser L sub 1 de x por f de x1. Segundo término. Más. Tercer valor va a ser 2. Entonces va a ser L sub 2 de x por f de x2. Esta es mi forma, pero me tengo que encontrar L0, L1 y L2. L0, según la definición general, es la productoria de j igual a 0 hasta 2 con j distinto de 0 de x menos x sub j sobre x0 menos x sub j. Ahora j puede tomar dos valores. El 0 no puede, pero puede tomar el valor 1 y 2. O sea que va a haber un producto de dos factores. Primer valor que tomo es j1. Entonces me queda x menos x1 sobre x0 menos x1. Porque es una productoria. Segundo valor es j igual a 2. X menos x2 sobre x0 menos x2. Esto lo reemplazo donde dice L0. Vamos y obtenemos L1. ¿L1 qué va a ser? La productoria de j igual a 0 hasta 2 con j distinto de 1. De x menos x sub j sobre x sub 1 menos x sub j. Ahora, los valores que puede tomar j son 0 y 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos x0 sobre x1 menos x0 por x menos x2 sobre x1 menos x2. Fíjense que los que van apareciendo acá son los otros dos distintos al que yo busco. Como no sé si les sirve de ayuda. Me falta L sub 2. L sub 2 sería la productoria de j igual a 0 hasta 2, pero con j distinto de 2. De x menos x sub j sobre x sub 2 menos x sub j. Entonces, ¿qué valores puede tomar? 0 y 1. Entonces, por eso me queda x menos x0 sobre x2 menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x1. Reemplazando cada uno de estos operadores, me queda la forma general de la cuadrática. Y con estos valores de la interpolación lineal y cuadrática, vamos a ir al ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, haga todos los anteriores, pero con Lagrange. Y que obtenga los mismos valores. Entonces, debo ir al primer ejercicio. Recuerden que el primer ejercicio, para poder comparar, yo sabía que era una función seno. Pero solamente por una cuestión didáctica. Nunca voy a conocer, siempre van a ser datos tabulares. ¿Sí? Entonces vamos a ver y vamos a obtener, a ver si obtengo o no los mismos valores. Para el caso lineal, yo quiero el valor de f sub 1, los dos primeros valores que serían 0,7 y 1,5. La forma de la fórmula es esta. Entonces lo único que hago es empezar a reemplazar. A x lo voy a reemplazar por el valor 1, porque ese es el valor que yo busco. Reemplazando en la fórmula, donde dice x por 1. x1 para mí es 1,5.
x0 es 0,7 menos 1,5. F de x0 es f de 0,7. Más, hago lo mismo acá, pero voy a reemplazar por x1. Recuerden que los valores de la función los saco de la tabla. Fíjense que el valor que obtengo es exactamente el mismo que obtuve con las diferencias divididas de Newton. Era 0,77125. ¿Es lógico? Es lógico, porque hay una única recta que une a los puntos 0, 7 y 1, 5. El método cambió, pero hay una única recta. ¿Sí? El método del polinomio para obtener el polinomio cambió, pero el polinomio es uno solo, que en este caso es una recta. ¿Está claro eso, chicos? Voy al caso cuadrático para obtener f sub 2 de 1. Fíjense que el caso cuadrático es estos tres términos. Los valores para el caso de 1 eran 0, 0,7 y 1,5. O sea que voy a empezar a reemplazar. Recuerden que donde diga x, yo lo voy a reemplazar por 1. Una vez que lo reemplazo, f de 0 es 0, por lo tanto todo este término es 0 y me quedan estos dos. Obtengo 0,81893. El mismo valor, donde me aproximaba al 0,84. A ver si... Ahora vamos con la lineal, pero para 2. Para 2 recuerden que es 1,5 eran los valores y 2,3. Hago el mismo reemplazo. Y el valor verdadero, obtengo el mismo valor que obtuve para las diferencias divididas, donde el valor verdadero redondeado es 0,91. ¿Qué pasa con la interpolación cuadrática? Miren que la interpolación cuadrática es todos estos tres términos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la interpolación? Necesito el punto 0,7, 1,5 y 2,3, que eran los tres puntos más próximos al valor de 2. Acá hay un error, dice más próximos a 1 y es más próximos a 2, porque estoy buscándolo en 2. Fíjense que cuando los reemplazo, obtengo el mismo valor, que estaba súper próximo, era acá 0,90, que yo les había dicho redondeando, y este es 0,91, y que veíamos que se cometía menos error que con el lineal. O sea que no importa el método, el valor es el mismo. Podría haber habido diferencias en estos términos, en las últimas cifras decimales. ¿Por qué? Porque tal vez redondeé distinto. Pero redondeando el número tiene que ser exactamente el mismo resultado. ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No hay dudas? ¿No hay ninguna pregunta, nada? Por el momento no, Sí. profe, pero ¿habrá consulta de esto más adelante? ¿En algún punto? Van a tener la práctica. Claro, bien, bien, bien. Van a Pero, tener la práctica con el profe Cantó. ok, Mañana, una comisión es mañana y la otra es el miércoles, ¿sí? bien. Sí, ¿Sí? sí. De cualquier manera, el lunes que viene vemos ya el último tema, que es regresión, y que es también sobre datos tabulares, por eso apunto mucho a eso. Y ahí cualquier cosa, la clase es muy corta, la de regresión, me consultan cualquier duda que tengan sobre esto, ya sea de teoría o de práctica. ¿Está? ¿Sí, chicos? Listo, profe. Sí. Bien. Si no hay ninguna otra duda, directamente nos vemos el lunes que viene ya en forma presencial, porque hoy era porque era la mesa 3, entonces no, supuestamente no hay clases, ¿está bien? Sí, pero nos vemos el lunes que viene en forma presencial. ¿Está? Bueno, profe. Bien, Chao, profe. chicos.
Que luego. ande bien.